Buenas tardes, noches a todas las personas que han tenido a bien asistir a este webinar que vamos a establecer ya como costumbre. Hemos empezado hace unos meses, hemos hecho un par de ellos, 3 diría yo, pero claro, con el tema del tema de la confinación, pues todo esto ha sido problemático el llevar a hacer una rutina, ¿no? Intentamos seguir con nuestra idea de, nosotros habíamos pensado llamarles conversaciones con. Tengo yo el gusto y el honor de presentar en este caso a Antón Costas. Antón Costas, catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona, de la que, por cierto, fue vicerrector, como también lo fue de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Fue presidente del Círculo de Economía, intentando redirigir aquella nave difícil, muy difícil. Es miembro de consejos de administración de diversas empresas. Es un escritor prolífico de libros e infinidad de artículos, colaborador económico y columnista económico de La Vanguardia, del periódico del País. Sus opiniones, mediante conferencias y entrevistas, son demandadas con asiduidad. Sus trabajos están especialmente relacionados con la formación de políticas públicas y reformas económicas y con el papel que juegan las ideas, los intereses y las instituciones en estos procesos. Es un hombre que se le califica de ponderado, de sentido común, con una visión realista de las situaciones que analiza y, por tanto, del momento actual que podríamos calificar de convulso por diversos motivos. Seguro que nos dará unas opiniones útiles para fijar criterios que nos permitan entender mejor dónde estamos inmersos y así poder actuar de una manera más racional. Gracias por estar aquí. Gracias, Antón Costas. Muchas gracias. Muchas gracias. Antón Costas, un placer tenerle aquí hoy con nosotros. Yo, antes de empezar, solo quería hacer una pequeña introducción de Grupo Balcells para la gente que no nos conozca aún. Grupo Balcells es una empresa un grupo de empresas con más de 35 años de historia. Nos dedicamos a lo que es la gestión patrimonial, principalmente. Y la empresa o grupo está creado por cuatro empresas. La primera es Balcells Zaragoza, que es la primera que se creó en los años 80, dedicada principalmente a la administración de fincas, corredores de seguros y gestión de alquileres, principalmente en Barcelona y área metropolitana. Después el grupo tiene 2 oficinas de Century 21, que es Century 21 Xarxa y Century 21 BZ, las 2 focalizadas en lo que es mayormente compra-venta, intermediación de compra-venta de inmuebles, con más de 50 agentes entre las 2 oficinas, con premios de facturación y de número de operaciones año tras año desde los inicios, y también con agentes con premios en facturación y en número de operaciones anuales. Y finalmente, Barcelona Apartments, que es la empresa que se dedica a la gestión de apartamentos turísticos y de temporada, que actualmente se gestionan unos 70 apartamentos turísticos en Barcelona principalmente, en edificios enteros y también en pisos individuales. Acabada esta presentación de Grupo Balcells, también me gustaría comentar que las crisis, ¿no?, o los momentos en los que vivimos, pues siempre estás pensando con tu equipo directivo, con el equipo, qué podemos hacer nuevo, qué podemos estar pensando, qué oportunidad podemos generar. Y ahora, liderada por los directivos de las 2 oficinas de Century 21, estamos gestionando un proyecto que es un hub de Grupo Balcells, donde creemos que podemos dar servicio a agentes inmobiliarios que ya llevan tiempo dedicándose al sector, que están trabajando de freelance o que están trabajando en inmobiliarias más pequeñas, que ahora en este momento de incertidumbre, pues creemos que con el paraguas de Grupo Balcells y con el paraguas de Century 21 y la experiencia de nuestros directivos y nuestros directores de las 2 oficinas, pues creemos que les podemos dar un servicio y, colaborando con ellos, intentar ser un grupo más fuerte para abordar, pues, la situación actual del mercado, que no es fácil económicamente hablando, ni un poco estamos a la expectativa, ¿no? Creo que llevamos 3 semanas ya que ya podemos enseñar inmuebles y estamos viendo un poco cómo se está desarrollando, tanto a nivel de alquiler y de venta, pues la situación, cómo está la demanda, cómo están los vendedores, los compradores. Entonces, este hub Grupo Balcells también es un proyecto que estamos desarrollando y, aprovechando que había la presencia del señor Antón Costas, pues también quería comentarlo. Y ya para finalizar, hablar un poco también de la responsabilidad social corporativa del grupo, que al final las empresas, bueno, evidentemente son agentes económicos
que se crean evidentemente para tener beneficios, pero desde Grupo Balcells nuestro ADN siempre ha estado la idea de ayudar a las personas y devolver a la sociedad un poco pues lo que nos da. Y bueno, de hecho se demuestra, ¿no?, que nosotros desde toda la vida llevamos, por ejemplo, 12 años colaborando con la Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Vilavecchia, que ayudan a niños con enfermedad de cáncer y a sus familias mientras reciben tratamiento. Después también llevamos muchos años colaborando con la Fundación Arrels, que se dedica a la gente sin techo. Y con el COVID-19, también desde el Departamento de Apartamentos Turísticos, pues decidimos poner gratuitamente a disposición de personal sanitario 9 apartamentos turísticos sin coste para que este personal pudiera estar viviendo mientras durara todo el estado de emergencia, estado de alarma del COVID-19, evitando así pues, que tengan, ¿no?, que como mínimo trabajen de una manera más cómoda y no tengan la incertidumbre de volver a sus casas con el posible contagio de sus familias, etcétera, ¿no? O sea, también estamos muy contentos de haber podido ayudar a unos 35 personas que se dedican al personal sanitario, principalmente de Sant Pau y Hospital de 2 de Mayo, que hemos podido ayudar a hacer su trabajo, ¿no?, su duro trabajo, intentar más leve, ¿no? Y también, por último, que hemos ayudado junto con el Grupo Sagardi, restaurante Grupo Sagardi, que ha creado una campaña de ningún abuelo sin menú o sin comida, donde repartía, uno de nuestros directores estaba repartiendo comida a señores mayores o señoras, disculpad, mayores de 70 años, para que no tuvieran ningún problema con ninguna falta de menú mientras duraban los 15-20 días de COVID o de estado de emergencia, ¿no? Entonces, bueno, aportando nuestro pequeño grano de arena dentro de nuestras posibilidades, pues aprovechando que está el señor Antón Costas, que es una eminencia y que del tema de responsabilidad civil corporativa pues ha escrito muchísimos ensayos, artículos, etcétera, pues también era un punto que queríamos comentar del grupo. Ya sin más dilación, lo importante es que hable el señor Antón Costas, no yo, y entonces sí que nos gustaría pues plantearle un poco tres preguntas del webinar, que aproximadamente será media hora, entiendo que hablará usted, y después podrán haber preguntas de los participantes. Las 3 preguntas un poco serían la situación económica actual que nos enfrentamos, ¿cuál cree usted que es la situación actual económica tanto a nivel Cataluña, España, Europa? Un poco el papel de la Unión Europea en este momento en el que estamos, ¿no? Sobre todo en España e Italia son los países que han sufrido más la situación de COVID, pues a ver cómo podemos salir de esta situación. La segunda sería cómo tienen que ser las empresas actualmente o del futuro para poder pasar este momento, los cambios que estamos, este momento de incertidumbre, ¿no?, este momento buca en el que estamos. Y la última no podría ser otra que la ética en las empresas y cómo deben ser la responsabilidad social corporativa en las empresas, que eso también, repito que usted es una de las personas expertas en estos temas y creo que es una pregunta muy ardiente para hacer en el webinar de hoy. Perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes o buenas noches a todos los que están asistiendo a esta webinar. En primer lugar, gracias por la invitación a participar en este ciclo de conversaciones del Grupo Balcells. Es un honor y ante todo es un placer, ¿no?, el poder tener esta ocasión para conversar en este final de la tarde. Felicidades por la historia de la empresa, del grupo, ¿no? Felicidades tanto por la trayectoria como por esa ambición que he visto en la exposición de Ramón Balcells Jr., ¿no? Felicidades, de verdad. Haré referencia un poco más adelante a esta ambición al hablar un poco de la empresa, ¿no? Esto, pues, sin más, voy directamente a intentar, como se diría en términos parlamentarios, aquello de tiene usted 2 minutos para fijar posición. Dice, bueno, pues yo tengo aquí 30 minutos para fijar posición sobre estas 3 grandes cuestiones que me ha planteado Ramón. Verán que no entraré mucho a justificar mi posición, pero sí espero dejarla
expuesta de una manera inteligible y que después en el coloquio, en todo caso, si es de interés, volvamos a alguna de esas cosas. La primera pregunta era ¿a qué situación nos enfrentamos aquí y en Europa? ¿No? Miren, yo a lo largo de estos 2 meses, ya 3, me ha venido en muchas ocasiones, y en algún lugar lo he dicho ya también, una frase de ese gran economista de principios de la primera mitad del siglo pasado, del británico John Maynard Keynes, probablemente el economista de mayor influencia en la primera mitad del siglo pasado, cuando en un momento Keynes dijo que cuando piensas que va a ocurrir lo inevitable, sucede lo impensado. Y la verdad es que he recordado mucho, es decir, porque en los meses anteriores a enero pensábamos que iba a venir lo irremediable, lo inevitable, el cambio climático, posiblemente una nueva crisis, estábamos dándole vueltas a todo eso. Y de pronto surge una situación absolutamente impensada, ¿no? En este sentido, el coronavirus, el COVID-19, yo creo que nos ha arrojado de una manera brutal a unos escenarios sociales, económicos y también políticos impensados, absolutamente impensados, ¿no? Sus efectos van a ser muy amplios. En muchos casos creo que solo comenzamos a percibir alguno de esos efectos. Pero a mí me gustaría, para arrancar, hacer referencia a uno de ellos, con la esperanza de que lo compartan, porque voy a sacar conclusiones de esta reflexión. Yo creo que el COVID nos ha hecho ver de pronto, cuando no lo pensábamos, el sentimiento, la sensación de fragilidad que como seres humanos tenemos, ¿no? En un escenario, en un mundo que vivíamos despreocupados, donde creíamos que eso de las pandemias eran cosa del mundo desarrollado, como mucho de Asia, de pronto nos vemos arrojados a una situación donde al menos mi sentimiento es un sentimiento de vulnerabilidad como ser humano, ¿no? Aquella arrogancia que teníamos hace solo unos meses me ha desaparecido y siento temor, siento miedo, tengo ese sentimiento insisto, de fragilidad, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante. Al final lo voy a volver a recoger por lo siguiente, porque mi pregunta es, ¿qué hacemos los seres humanos, los individuos, cuando nos sentimos amenazados, cuando nos sentimos débiles, ¿no? ¿Qué hacemos? La reacción es normalmente buscar protección, buscar algún tipo de ámbito, de institución que nos proteja de esa incertidumbre, de esa fragilidad. Y mi conclusión aquí es que esta fragilidad que nos trae el COVID como seres humanos de hecho está ya reivindicando dos viejas, déjenmelo decir así, dos viejas instituciones sociales que habíamos despreciado en estos 30 últimos años de arrogancia cosmopolita, ¿no? Que habíamos pensado que eran ya cosas del pasado. Una es la familia. ¿Cómo buscamos protección en la familia y también en el ámbito más cercano, en la comunidad, por decirlo así? No diría lo de tribu porque es despectivo, pero buscamos protección en ese ámbito familiar. Y en segundo lugar, buscamos protección en el Estado nacional. Si me aceptan que este sentimiento de vulnerabilidad nos lleva no a una visión cosmopolita. Ya sabemos que el COVID nos trae también el sentimiento de unidad del mundo. Lo que sucede en Wuhan se me mete en mi casa en Barcelona, ¿no? Eso es verdad, pero creo que es más potente el sentimiento de fragilidad, el sentimiento de vulnerabilidad y por lo tanto
cómo vamos hacia el Estado de una u otra manera, ya sean las empresas, ya sean los trabajadores o ya sean los ciudadanos en general, vamos al Estado diciendo que nos proteja. Insisto, quiero dejar esta reflexión porque creo que es importante para lo que al final cerraré mi intervención aquí, ¿no? Una vez afirmado esto, ¿qué tipo de economía nos trae el COVID-19? Pues yo creo que lo podemos llamar una economía pandémica, de la misma forma que hablamos de economía industrial, de economía financiera, de economía de los servicios. Yo creo que ahora es acertado, es necesario hablar de una economía pandémica porque, aunque no estamos acostumbrados a ella, porque no la vivimos frecuentemente, tiene unas pautas bastante precisas a la hora de poder decir cómo evoluciona la economía bajo una pandemia y cómo puede ser su proceso de recuperación, ¿no? Por lo tanto, le voy a llamar, insisto, esto una economía pandémica. El segundo rasgo de esta economía es que, fíjense, es la primera vez, al menos en lo que mi experiencia vital puedo recordar y lo que mis estudios de economía me dicen, es la primera vez que estamos ante una recesión económica provocada de forma discrecional por nuestros gobiernos. Nunca antes, de una manera tan clara, una recesión económica podíamos atribuirla a una decisión del gobierno, una decisión discrecional. Digo discrecional, no arbitraria, porque la decisión de los gobiernos de cerrar la economía es protegiendo un bien superior, que es el de la vida, el de la salud. Pero lo que me interesa retener es que esta es una recesión provocada deliberadamente por nuestros gobiernos. Si me aceptan esto, quizá podamos entender ahora por qué los gobiernos han reaccionado en esta ocasión de forma diferente a cómo lo hicieron en 2008, a cómo lo hicieron en los años 90 con la crisis de los 90, o si quiere, a cómo lo hicieron en los años 70. Yo al ver la intensidad y la generalidad de la intervención tanto fiscal, gasto público e inversión, como financiera, préstamos y avales de los gobiernos a las empresas, con una magnitud que no habíamos conocido nunca, me pregunto por qué motivo ahora los gobiernos han reaccionado de esta manera, una manera que considero acertada. Y mi respuesta es que han reaccionado así porque, a diferencia del 2008, donde los gobiernos pensaban que lo que sucedió en la economía era una cosa de la economía, aquí ellos son muy conscientes que la recesión provocada es una responsabilidad de ellos, es una consecuencia, insisto, de una decisión arbitraria pero justificable. Pero me interesa para ver si comparten también esta idea mía. Tercero, en este sentido de rasgo de esta crisis, fíjense, hemos utilizado los economistas, yo también hace un mes, casi 2 meses, el lenguaje un poco de guerra, ¿no? De decir, miren, para intentar explicar lo que íbamos a ver, decíamos, mire, esto es equivalente a la Segunda Guerra Mundial, esto es equivalente casi, en nuestro caso, a la Guerra Civil en términos económicos, en términos económicos. Pero de pronto te das cuenta que no es una buena retórica, que no son buenos ejemplos. ¿Por qué motivo? Porque las guerras destruyen activos productivos, las guerras destruyen riqueza, activos de riqueza, destruyen fábricas, destruyen inmuebles, destruyen carreteras, destruyen puentes, vías férreas, que después cuesta mucho volver a reconstruir. Este COVID, esta economía pandémica que le he llamado, no destruye riqueza, al menos de momento. ¿Qué hace el COVID sobre el cuerpo económico? Hace lo que un trombo hace en nuestras venas o en nuestras arterias. Mete dentro del flujo de los ingresos, mete un bloqueo
que impide el flujo de los ingresos en la economía, impide el flujo de los ingresos salariales, los ingresos de los hogares, impide el flujo de los ingresos en las empresas, dado que al cerrar, no poder vender, no tienen ingresos, ¿no? Esta es una distinción importante para entender las medidas, porque no necesitamos medidas para reconstruir activos productivos, necesitamos medidas para reconstruir el flujo circular de los ingresos en el cuerpo económico. Y eso es lo que han hecho, a mi juicio, con acierto, los gobiernos. Los gobiernos, por primera vez, déjenme de decirlo así, aunque poco a poco ya me va asustando un poco la palabra, la he utilizado en las últimas semanas, ahora ya comienza a ser un poco más temeroso. Los gobiernos, en el caso de España, han nacionalizado 1/3 de todos los salarios, de las nóminas de España. Esto era impensable, los ERTES, era impensable. El Estado se ha convertido en pagador último de los salarios de una parte muy importante de la economía. Y creo que tenía que hacerlo, creo que debía hacerlo. Yo personalmente como economista lo defendí, ¿no? Y a la vez los gobiernos, entre ellos los nuestros, también han puesto en marcha una política de préstamos y avales a las empresas. ¿Para qué? Para evitar el trombo en el flujo de las empresas, ¿no? Esto creo que había que hacerlo así. Había que hacerlo así y en ese sentido se ha hecho bien, porque imaginen, la economía es como un avión que tiene 3 motores, tiene uno atrás pero me voy a olvidar de él, tiene 2 grandes motores en las alas. Uno es el motor del sector privado, que es el consumo de las familias, de los hogares y la inversión de las empresas. Y en la otra ala tiene otro motor, también potente, que es el motor del sector público, que es el consumo de las administraciones y la inversión pública. ¿Qué ha hecho el COVID en esta economía avión? ¿Qué ha hecho el COVID? Ha bloqueado el motor del sector privado. Ese trombo lo ha bloqueado. ¿Qué hace un avión cuando un motor se le frena? Bueno, no hace falta estudiar en economía. Entra en barrena, pone el morro hacia abajo. Y eso es lo que ha hecho la economía. ¿Cómo ha reaccionado el comandante del avión, el gobierno? En este caso bien. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho es darle mayor potencia al motor público, haciendo una especie de bypass de una goma, enviándole gasolina al motor del sector privado para que de alguna manera al menos pudiese mantener su mínimo funcionamiento. Esto se ha hecho muy bien. Probablemente si tengo que hacer una crítica en el caso de España, es que creo que se ha inyectado poco gasolina en términos fiscales, de gasto fiscal, y suficiente, a mi juicio, aunque esto es discutible, en términos de gasolina, en términos de préstamo y avales. Nuestra economía necesita más gasto fiscal, lo necesita. Por eso creo que a lo largo de este año nuestro gobierno tiene que hacer 3 cosas. 3 cosas. La primera es gastar para mantener, preservar el empleo, que se ha de momento mantenido a través de los ERTES y que ahora hay que preservarlo en la salida de los ERTES. En segundo lugar, ha de gastar para afianzar nuestro sistema sanitario, nuestro sistema de salud pública, sin el cual no podremos, sin su buen funcionamiento, no podremos salir de la economía pandémica. Y en tercer lugar, tiene que gastar para poner en marcha los proyectos de recuperación de la economía. Insisto, este año nuestra preocupación no puede ser la de cómo vamos a pagar, sino que hay que gastar, gastar y gastar, porque si no el avión se nos estrella. La pregunta de cómo lo financiamos es muy importante, cómo lo financiamos. Pero si me permiten, paso por alto de una manera muy rápida y volvemos en el coloquio, si les parece, por lo motivo siguiente. Porque hoy por hoy no tenemos problema para financiar
ese aumento de gasto, que hay que gastarlo bien, ese aumento de gasto. Primero, nuestro déficit público, mi estimación es que al final de este año se va al 10-12%, no al 7-8 como se está diciendo, vamos a ir a más. Segundo, la deuda pública se nos va al 115-117%. Pero mi mensaje es, no nos preocupemos hoy por esto. Hoy el reto es evitar que se nos desplome la economía avión. ¿Lo podemos financiar? Sí, los mercados de deuda están respondiendo bien. Segundo, ¿lo podemos financiar? Sí, el Banco Central Europeo ha adquirido un compromiso que es una bendición del cielo. Y en tercer lugar, con muchas más dudas, si ustedes me las plantean después, lo que pueda venir de la Unión Europea. Pero cuidado con la expresión que me decía el otro día un economista hablando en una conferencia de estas en Lleida. Dice, lo que nos va a tocar de la Unión Europea, dice, miren una cosa, cuidado con esa expresión, no nos va a tocar nada. Más bien va a ser como en la Biblia, al que tiene se le dará y al que no tiene no se le dará. Nosotros podremos conseguir fondos europeos si somos capaces, cada uno en nuestro ámbito, de diseñar desde hoy proyectos empresariales, ya sean privados, de las administraciones públicas o de la economía social, que sean capaces de captar recursos europeos. Si no tenemos proyectos competitivos, tendremos muy poco de la Unión Europea. Si les parece, dejo aquí este apunte, supongo que habrá mayor interés en esto. Yo, para llamar su atención, les diría, si hoy pudiese elegir ciudadanía, hoy escogería ser británico, porque los británicos han decidido gastar, gastar y gastar, no emitir deuda y financiarlo monetariamente. A final de año habrán hecho bien las cosas, no tendrán más deuda y esto es como un misterio, se lo dejo de esta forma así. ¿Cómo serán las empresas? Dejo algunos elementos ahí pendientes, ¿no? De cómo, la pregunta, ¿y cómo ve usted que vamos a salir? Bueno, pregúntenmelo y se lo diré. Pero creo que vamos a salir un poco mejor de lo que hoy estamos pronosticando, que es un pronóstico malo. Pero creo que dentro de lo malo vamos a salir un poco mejor, insisto, de lo que hoy estamos pronosticando. ¿Cómo serán las empresas? Miren. Señor Antón, los auriculares. En la medida en que la pandemia ha roto el mundo de relaciones humanas y de relaciones laborales despreocupadas, que teníamos antes de enero, no sé si esto me lo comparten, ¿no? No solo ya las relaciones sociales de abrazarnos, besarnos en los bares, restaurantes, esto ha cambiado, pero también en el mundo laboral. Hoy no puedes entrar en una oficina masiva como las de antes, donde las mesas estaban cercanas, donde se iba a tomar el café juntos. Es decir, la idea es, en la medida en que el COVID ha roto el mundo de relaciones sociales y laborales despreocupadas, han de cambiar necesariamente, ya están cambiando, las formas de producir en las fábricas, en las empresas, las formas de distribuir y las formas de consumir. Y aquellos sectores económicos, aquellos sectores productivos, que estén más próximos a aquellas viejas formas, digo viejas aunque son de hace 3 meses, ¿no? Aquellas viejas formas despreocupadas de relación, esos sectores van a tener más dificultades en volver a la actividad, porque han de garantizar, en su retorno, han de garantizar que pueden mantener las condiciones de seguridad. Si me permiten una anécdota rápida, hace 2 semanas me llamó mi dentista, ¿no? Y me dijo, mire, señor Costas, tiene visita el miércoles de la semana que viene. Y era verdad, era una visita fijada hace 4 o 5 meses, quizás 6 meses, ¿no? Pero en aquel momento
Yo dije, mire, suponía que no estarían ustedes, que la clínica no estaría abierta y lo lamento, pero he ocupado esta hora, no puedo, ¿no? Le dije, le llamaré más adelante para concertar de nuevo. Yo les confieso aquí que hice aquello porque yo tengo miedo, tenía miedo al ir a la clínica, tenía miedo al ir al dentista. Es un ejemplo de lo que les digo, aquellas actividades que estaban muy cercanas a ese mundo de relaciones despreocupadas, ahora se pueden encontrar esas empresas o esas clínicas que levantan la persiana y dicen, ya estoy abierto, pero que los clientes no le entren por la puerta. Esto es una situación importante. En este sentido, como a la pregunta de cómo van a cambiar las empresas, ya lo estamos viendo, pero creo que será más intenso, los modos de producir, los modos de distribuir los bienes y servicios y los modos de consumir van a cambiar de una manera muy importante. Yo soy consejero de una empresa farmacéutica cotizada. Yo veo cómo ha cambiado dentro de una empresa que ha estado en funcionamiento, no ha cerrado, y además funcionando en 3 turnos durante el día. Pero hemos desdoblado los grupos de tal forma que si un grupo, en uno de esos grupos una persona se contagia, se retira ese grupo de trabajadores y se mete el grupo de reserva que está en su casa. Es decir, es un ejemplo con el que quiero decir que las formas de producir y las formas de consumir nos van a cambiar. Y esto cambia el mundo de la empresa. Pero quizá me interesa, al hacer referencia, y dado que esto es una empresa, el grupo Balcells, que es del sector servicios, en sentido amplio, me interesa hacer una referencia más intensa al sector servicios. Porque es un sector donde se ha producido el mayor cambio en las formas de trabajar, el teletrabajo. El teletrabajo no es posible en ámbitos manufactureros como al que acabo de hacer de referencia, pero sí es posible en todo el ámbito de los servicios no finalistas, de los servicios de esta naturaleza. Yo supongo que ustedes tienen, como cualquier otra, todas las otras compañías de servicios, en este momento la mayor parte, si no la totalidad, de su personal trabajando a distancia, de teletrabajo. ¿Cómo va a evolucionar estas nuevas formas de trabajo en el futuro? Miren, hoy a la mañana hablaba con una persona, no digo su nombre que tiene 4.000 trabajadores en Barcelona, del sector servicios. Y me dice, los tengo todos en casa. Y he hecho una cosa cuyos resultados me han sorprendido. Y le dije, ¿qué has hecho? Y dice, pues mira, nosotros acostumbrábamos a colgar en la web de la empresa pues todas las informaciones habituales. Pero ahora, desde que estamos en teletrabajo, todos los lunes, me dijo ella, todos los lunes yo envío un email largo a todos los trabajadores de la empresa, a todos los empleados, explicando un poco la situación, cómo vamos, contando también anécdotas referidas al trabajo y a la familia y demás. Y ella me dice, y para mi sorpresa, la reacción de los trabajadores es que ahora se sienten más vinculados a la empresa, me dice ella. Dice, más partícipes y yo me sorprendí, ¿no? Dice, pero me lo decía que es así. Pero me decía también a continuación, dice, pero yo le voy dando vueltas a cómo será el futuro. Y me dice, y me doy cuenta que no puedo intentar pensar el futuro con las coordenadas del presente. Porque dicen, muchas personas de esas, quizá un 10%, van a permanecer en el tipo de trabajo, en teletrabajo. Es posible. Dice, pero otras van a volver. Pero van a volver a una empresa, a unos despachos, que ya no pueden ser los mismos de antes. Ya no pueden estar las mesas y los ordenadores unos al lado de otro, porque tendrán que mantener separación. Ya no podremos tener el bar dentro, porque no se podrán reunir allí de forma... Es decir, ellos van a volver para tener una experiencia buena, pero no puede ser ya el mundo de la oficina que habíamos conocido hasta ahora. Y ella me decía esto. Y en ese momento
me acordé de la frase de John Maynard Keynes que les dije a ustedes al principio, porque ella me decía, tengo que pensar el futuro de mi empresa, de mi oficina, pero no lo puedo pensar con los parámetros de ahora. De ahora quiero decir, del mes anterior. Y yo en ese momento le dije, mira, me hace recordar una frase de Keynes, que es la que les dije a ustedes al principio, que cuando piensas que va a ocurrir lo inevitable, ocurre lo impensado. Tienen ustedes que pensar cómo puede funcionar el mundo de la empresa, el mundo del trabajo, en estos sectores, en estas circunstancias. Concluíamos la conversación de la mañana diciendo, nos viene un mundo de la empresa y un mundo laboral en relación con la empresa, donde la noción de flexibilidad va a ser muy importante. ¿Pero flexibilidad para qué? Me decía ella, porque probablemente muchos me van a pedir tener una parte de la semana de trabajo a distancia y otra de la semana de trabajo presencial, ¿no? Otros me van a pedir que la semana sea de 3 días. Otros, es decir, este mundo, cuando me preguntan cómo va a ser la empresa, es un mundo que hay que pensarlo, pero no a partir de los parámetros del día anterior en que cerramos, sino forzarnos a pensar lo impensable. Hay otro aspecto que cojo ahora al final, porque veo que las horas ya se me van acercando, en relación también con la empresa, que es la idea de propósito empresarial. Pero déjenmelo coger al final un poquito de... Déjenme en relación con la empresa, decir también, haciendo referencia a esa ambición que he visto manifestada en la exposición inicial de Ramón Balcells Jr., esa ambición de crecer y ese hub nuevo. Déjenme responder a una pregunta que me había hecho antes, pero no me hizo en el inicio de esta sesión, que es de si las empresas deben tener el objetivo de crecer, ¿no? De la ambición de crecer. Miren, déjenme resumirlo por falta de tiempo con una anécdota de una persona a la que quise mucho y con la cual colaboré, que es Salvador Gabarró. Salvador Gabarró fue un gran empresario, un alto directivo de Roca Radiadores, el mayor ejecutivo de la empresa, y posteriormente, cuando se jubiló, de la misma manera que se jubilaban sus trabajadores el día en que cumplía 65 años, entonces Salvador un poco después pasó a ser presidente de Gas Natural. Pero yo voy a hablar del Salvador Gabarró que yo más conocí, que es el gerente general, el CEO, diríamos hoy, de Roca. Hubo una ocasión donde Roca compró a su principal competidor europeo, una empresa suizo-alemana. Y aquello sorprendió al mundo de los negocios, porque en Suiza y Alemania les fastidia, pero les parece razonable que una empresa francesa les venga a comprar. Bueno, lo pasa. Que venga una americana, pues también, bueno, una inglesa, pero que llegue una española a comprarte la principal empresa europea de tu mismo sector es una cosa extrañísima, ¿no? Y yo ese día, cuando se anunció, estaba con Salvador Gabarró en su despacho de Roca, en Diagonal, y le dije, oye Salvador, ¿pero por qué? ¿Por qué este esfuerzo por crecer? ¿Por qué motivo? Y él me respondió 2 cosas que las recuerdo como si fuesen hoy los 2 en su despacho. Me dice, Antón, primero, porque cuando dejas de pensar en crecer, dejas de ser empresario. Sigues siendo una persona honesta, gestionando un negocio, no sé qué. Pero mira, la idea de crecimiento es consustancial al empresario. Y me dijo, y en segundo lugar, porque si no creces, no tienes capacidad para retener a tus mejores personas, a tu mejor personal, a los jóvenes potentes, poderosos, que necesitan carreras profesionales hacia arriba, pero que si no creces, esos puestos de arriba están taponados por gente que también es valiosa. Y él me decía, tienes que crecer para retener a lo mejor de la gente que tienes dentro. Por lo tanto, yo animo al Grupo Balcells
a mantener esa ambición de crecimiento, porque creo que es importante por estos dos motivos. Y acabo. Me preguntaban, ¿es importante la RSC? Vamos a ver, voy a ir un poquito más allá. Es importante y me ha gustado escuchar las acciones de responsabilidad corporativa que Ramón Balcells ha dicho al principio. Pero hay que ir más allá. Las empresas tenemos que ir más allá de esta expresión ya tradicional, importante, no la desprecio en modo alguno y que hay que mantener, de responsabilidad social corporativa. Yo he hablado en los últimos meses, antes de la pandemia, que decía, hay que pasar de la RSC, decía, a la RTC, a la responsabilidad tecnológica de las empresas. No podemos utilizar las tecnologías para destruir empleo. Tenemos que utilizar las nuevas tecnologías para mejorar la productividad de nuestros trabajadores, de nuestros empleados, de nuestra gente. Eso es lo que hizo la industrialización a mediados del siglo pasado. La automatización que yo viví, yo comencé a trabajar, soy ingeniero, pero comencé a trabajar como aprendiz a los 14 años en un astillero naval. Cotizo a la seguridad social desde los 14 años, ¿no? Aquella automatización de aquellos años 60 no destruyó empleo, al contrario, creó una cantidad de empleo extraordinaria y permitió integrar en la industria manufacturera a las centenas de miles de españoles y españolas que abandonaban el campo para irse a la ciudad. Esa tecnología de la automatización de aquellos años mejoró la productividad de personas que tenían muy poca formación académica tradicional. Hoy, a mi juicio, las nuevas tecnologías tienen una capacidad extraordinaria para mejorar la productividad de los trabajadores, pero las estamos utilizando en buena parte como un instrumento para destruir trabajo. Esto nos destruye la sociedad, el orden social, esto nos lleva a caos político importante. Por lo tanto, decía, de la RSC a la RTC. Pero por último, acabo con lo que antes les prometí que ahora quería decir. Miren, hoy en el mundo de la reflexión empresarial en el que me muevo, hay movimientos muy fuertes de reforma de la corporación, de reforma de la empresa. Hay movimientos de reforma que vienen desde afuera, desde el mundo de la política. Es casi extraordinario escuchar las propuestas de reforma de la empresa que vienen de una liberal como Elizabeth Warren, que fue a lo mejor acaba siendo vicepresidenta en la candidatura demócrata en Estados Unidos. Es decir, hay movimientos de reforma de la corporación que vienen desde fuera y que lo que están diciendo es: ustedes no pueden dirigir sus empresas con el único y exclusivo objetivo de maximizar la cuenta financiera, de maximizar la cuenta de explotación. Eso ya lo superamos, pero no puede ser el único objetivo. Ustedes tienen que incorporar un propósito adicional. Pues bien, estos movimientos de reforma, Ramón, que me preguntabas por la ética en la empresa, estos movimientos de reforma, yo los veo ahora dentro del propio mundo empresarial y del propio mundo directivo. Y pongo solo dos ejemplos por falta de tiempo. En agosto pasado, a mediados de agosto, yo estaba dando un curso en la Universidad de Santander y me encontré un martes por la mañana con una declaración sorprendente de la Business Roundtable norteamericana. Es la asociación de los CEOs de las mayores corporaciones de los Estados Unidos, con un manifiesto donde 181 de estos CEOs de las principales corporaciones decían a grandes rasgos lo siguiente, simplifico, pero no les miento. Dicen, mire, confesamos
que en los últimos 30 años hemos estado gestionando nuestras corporaciones de forma equivocada en beneficio único de los accionistas, maximizar el dividendo para los accionistas. Decían, confesamos que nos hemos equivocado y que esta es en parte la causa del malestar social que hay en nuestras sociedades, en parte de la desigualdad y del caos político. Y dice, a continuación decía, nos comprometemos a partir de ahora, pero así nos comprometemos a gestionar nuestras empresas con el principio de no maximizar el valor para los accionistas, sino de maximizar el valor para todos los interesados en la empresa, los stakeholders en inglés. Y decían, los proveedores, los trabajadores, los empleados, los accionistas, las comunidades en las que nosotros desarrollamos nuestras actividades y naturalmente los accionistas. Fue una sorpresa. Algunos dijeron que era pura hipocresía, pero estas declaraciones son importantes. Bueno, en enero, en la reunión de Davos, que ustedes conocen, se firma un documento de este tipo. Y en España, varias asociaciones de directivos han firmado también unos códigos éticos de este tipo. ¿Qué estamos intentando promover en el seno de las empresas? Un propósito de las empresas que vaya más allá, ¿sí? no que olvide la rentabilidad, un propósito que vaya más allá, de tal forma que la rentabilidad de la empresa sea la consecuencia de un buen propósito. La empresa, dentro de nuestro orden jurídico y social y político, la empresa no se justifica para hacer ricos a los propietarios. Yo soy propietario, a mi juicio, copropietario de la que considero la mejor bodega gallega de vinos. Aquí me pongo yo como propietario. Pues bien, la bodega, la empresa, no se legitima en la sociedad por hacernos ricos a nosotros. La empresa se legitima frente a la sociedad por producir bienes y servicios necesarios para los ciudadanos, hacerlos de forma sostenible medioambientalmente y socialmente, y haciendo todo eso, ser rentables y hacernos ricos. Pero si la legitimidad viniese solo de hacernos ricos, estaríamos también legitimando las empresas de los narcos. Y eso no es nuestro sentido. Perdónenme, me he pasado 7 minutos del tiempo que les había prometido. Pero en todo caso, si ustedes quieren permanecer después del final previsto, recuperamos esos 7 minutos en la conversación posterior. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, señor Costas. Le estaba comentando que el tema de los auriculares, que había algún ruido, pero no se preocupe, que al final se la ha entendido perfectamente. Vamos a pasar a hacer preguntas de los asistentes. Creo que ya tengo veo 4 preguntas. En el apartado de preguntas y respuestas o en el chat, todos los participantes podéis hacer vuestras preguntas al señor Costas. Voy a empezar por orden. Primero, Ángel Gago nos pregunta si nos ha querido decir que económicamente los ingleses han hecho bien en no pertenecer a la Comunidad Europea. Esto, en mi columna de los sábados en el periódico, probablemente hace ya 2 meses, antes de la pandemia, escribí un artículo, era antes de la pandemia, en el periódico, cuyo título creo que era ¿y si los británicos ¿y si el Brexit tiene éxito? Perdón, era una pregunta donde me atrevía a pensar lo impensable. Es decir, ¿qué sucederá en Europa si dentro de un año vemos que el Brexit no es un absoluto fracaso para los británicos? Me atreví a formular esa pregunta. Ahora, lo que he dicho aquí es lo siguiente.
que como economista, atreviéndome a pensar lo impensable, en esta situación extraordinaria y temporalmente acotada de pandemia, donde hay que hacer gastos públicos extraordinarios para sostener a las familias, para sostener a las empresas y para fortalecer nuestro sistema sanitario y de salud y nuestro sistema educativo, que me gustaría hablar de él, de lo que estamos haciendo. Dice, para gastar, me gustaría ser inglés. ¿Por qué motivo? Porque Boris Johnson hace aproximadamente 3 semanas dijo, mi gobierno va a gastar lo necesario. No dijo gastar bien, pero lo imagino. Pero a continuación dijo, pero no vamos ni a aumentar los impuestos ni a aumentar la deuda. Y dices, pues mira qué bien. ¿Y cómo lo va a hacer? Dice, yo lo cuento así. Descolgó el teléfono, marcó el número del gobernador del Banco de Inglaterra, que es el banco central más antiguo del mundo, y le dijo al gobernador, gobernador, con cargo a la cuenta del gobierno en el Banco de Inglaterra, usted va a financiar monetariamente todo este incremento de gasto. Y ya hablaremos en el 2021. ¿Qué ventaja tiene la monetización directa de este gasto extraordinario? No de todo el gasto, del gasto extraordinario. ¿Qué ventajas tiene? Que no le colocas una piedra de Sísifo a tu país a la salida de la pandemia, que es la deuda. Y por otra parte, en este momento, no tienes por qué tener miedo a que ese aumento de la cantidad de dinero vaya a provocar inflación, porque la inflación hoy no está ni se le espera, ni se le espera. En todo caso, el riesgo hoy es la deflación, la caída de precios, que es más grave que una inflación. Si a mí me llaman para ser ministro en una economía con inflación, digo que sí, porque sé cómo se hace. Si a mí me llaman para ser ministro en una economía deflacionista como esta, digo, mire, tengo un compromiso previo. Esto es, quiero ser británico ahora porque creo que la mejor forma de financiar temporalmente este incremento de gasto que nos trae la pandemia es monetizándolo directamente y no cargándonos con una piedra de Sísifo, que es ese aumento de deuda que después habrá que pagar. Perfecto, muchas gracias. Nos pregunta Concha Aparicio, me gustaría saber la opinión del profesor Costas sobre la economía del bien común, la propuesta de hace más de 10 años del austríaco Christian Feber. ¿No cree que en este momento sus postulados tienen más vigencia que nunca? Muchas gracias. No sé si lo ven, no sé si lo ven, pero es la economía del bien común, pero en este caso escrita por Jean Tirole, el Premio Nobel de Economía, Miren, vamos a ver, no es fácil ponerse de acuerdo en qué entendemos, Concha, no es fácil ponerse de acuerdo en qué entendemos cada uno de nosotros por economía del bien común. Déjenme a mí decirlo de esta manera. Para mí, que soy un economista neoclásico, ortodoxo, por decirlo así, ¿no? La prosperidad de un país se apoya en 3 pilares. Es como un banco que tiene 3 patas y que si las 3 patas son equivalentes, el banco tiene estabilidad. Una fuente de la estabilidad es la economía de mercado, el sector privado. Sin él no hay una economía dinámica, no hay una economía vibrante, porque buena parte, no toda, de la innovación surge especialmente de ese ámbito. Pero hay un segundo pilar de la prosperidad, que es la economía pública. A veces me dicen personas como ustedes, empresarios, el que crea empleo es la empresa privada. Y yo a veces he dicho, sí, acabo de venir de Granada. Y la empresa de la provincia de Granada que más empleo crea es la Universidad de Granada. Y la segunda, el Hospital Público de Granada.
Dice, ¿usted cree que esa economía pública no es un pilar de la prosperidad del país? ¿Estaría dispuesto? Dice, no, la economía pública es también un pilar importante. Y en tercer lugar, que no se dice normalmente, la economía social, que en Cataluña es muy importante, es del orden de un 10% casi del PIB catalán, la economía social. ¿A qué llamamos pública, Concha? Llamamos pública a aquellas empresas, a aquella economía que tienen un propósito, como he dicho antes, más amplio que el simple de maximizar su beneficio. Entendemos por economía del bien común, esa es una posibilidad. Entendemos por economía del bien común esta buena combinación de estos tres pilares. Puede una forma, es decir, que tendríamos que alargar la conversación, pero mi respuesta es sí, que la economía, cuando yo, después de acabar la carrera, abandoné la empresa y abandoné la ingeniería, vine a Barcelona a estudiar economía porque pensaba que era una disciplina que podía mejorar el bien común, ¿no? Y a veces dudo un poco, pero sigo manteniendo que es una disciplina importante para mejorar el bien común. Perfecto, gracias. Joan pregunta, ¿cree usted que serán los clientes los que forzarán el compromiso de las empresas con la sociedad? Las nuevas generaciones tienen otras lecturas de la realidad que algunos empresarios. Sí, honestamente creo que sí. Tampoco creo que sea el único factor de cambio. Pero mire, yo fui, si me permite una referencia personal, y me disculpo por ella, fui el primer cliente, el primer defensor del cliente de un grupo de servicios públicos multinacional. Y tenía muchísimas competencias como defensor del cliente frente a los directores generales de cada una de las unidades. Me di cuenta de una cosa, que si yo no tenía clientes exigentes, yo no era capaz de intentar mejorar los protocolos de funcionamiento interno, no era capaz de contribuir a mejorar la eficiencia de la empresa. Y yo les decía a los directores generales, es que a los clientes que hemos tratado mal y que sin embargo nos lo vienen a decir y aún permanecen con nosotros, es que deberíamos darle como mínimo una caja de bombones. Es que son una malla, no necesitas pagarle a consultores millonadas, atiende bien a tus clientes exigentes, porque te van a hacer mejorar. Una empresa no puede mejorar si no tiene clientes exigentes. Un país no puede mejorar si no tiene ciudadanos exigentes y responsables. Ya no entro aquí. La idea de consumidor exigente y de ciudadano exigente es algo fundamental para la mejora del progreso y del bienestar, ya de la eficiencia de una empresa y del progreso y el bienestar de un país. Lo creo sinceramente, aunque no. Pero sin embargo, si me escuchan ahora alguna de ellas, voy a tener una noche mal. Pero yo creo que mis hijas, que tienen un gran sentido social, no son coherentes, más bien incoherentes como consumidoras. Porque cuando veo las veces, el número de veces que llegan, ellas no viven en casa, pero mandan sus paquetes a casa de sus padres. Cuando veo el número de paquetes que llega cada día y por lo tanto de cartones, de no sé qué, yo considero que no son consumidores, no son clientes coherentes, ¿no? Pero bueno, me paro aquí, no vaya a ser que alguien me conozca, que conozca alguna de mis hijas y le haga este comentario, con lo que tendré la noche entonces mal. Muchas gracias. Siguen preguntando si podría especificar un poco más el ejemplo que ha dado sobre el hecho de elegir ciudadanía en este momento cuando ha elegido la británica. Si ha sido una broma y sigue... Sí, tiene ese sentido de broma seria, pero en el sentido de que si yo puedo presionar para que el Banco Central Europeo vaya más allá, es decir, piense lo impensable, vaya más allá para decidir. Esto lo dije hace una semana, antes del jueves pasado, cuando el Banco Central Europeo aún no había
aún no había decidido ampliar, como ustedes saben que ha hecho el jueves, en 600.000 millones más su programa de compra de deuda de pandemia. Inicialmente fue 750.000 millones, nuestras estimaciones decían que ese dinero se acabaría a la altura de octubre y que a la altura de octubre vamos a tener aún problemas muy importantes en nuestra economía pandémica. Y ahí la idea es que el Banco Central Europeo tenía que dar un paso más ampliando ese programa de compra de deuda pública de pandemia, que es frente a lo que reacciona el Tribunal Constitucional alemán. Pero la broma que hacía es que a mí me gustaría ver al Banco Central Europeo haciendo lo que ha hecho, dar un paso más, ser más heterodoxo, lo que ha hecho el Banco de Inglaterra. Es decir, monetizar, porque tengan en cuenta que el banco nos compra la deuda, pero esa deuda sigue existiendo. Probablemente parte de ella acabaremos no pagándola, pero no me hagan entrar en esta cuestión ahora. Pero de momento es deuda. Yo lo que estoy diciendo es, cuando hago esa broma con lo de ser ciudadano británico, es que me gustaría que el Banco Central Europeo en el futuro próximo diese este paso, aun cuando tuviese que enfrentarse a un cuestionamiento muy fuerte por parte de algunos parlamentos o quizá algunos tribunales constitucionales. Vale. Nos pregunta una compañera nuestra, el señor Costas, que qué consejos daría para estos meses y el próximo año, específicamente en el sector inmobiliario. No sé si nos puede dar algunos consejos. Esto también es broma, pero la acostumbro a decir que consejos solo los doy cobrando. ¿Y saben por qué? También un poco. Porque en la vida me he dado cuenta que cuando das un consejo o haces un pronóstico sin que te lo pidan, si después no has acertado, normalmente te dicen, hombre, eres un burro, nada, no vales de nada. Pero he comprobado que si te piden consejo, te pagan por él y después se muestra que es equivocado, la persona que te lo pidió y te pagó no te viene a llamar la atención, probablemente porque piensa, el estúpido he sido yo en pedirle consejo a este inútil, ¿no? Por eso déjenme decir de esta manera, consejo es complicado. Pero mire, hablaba con Ramón Balcells padre, antes de abrir la conversación a todos ustedes, hablábamos del sector inmobiliario y yo le comentaba, y he visto que él estaba muy al tanto, que los datos de estos días en Estados Unidos de la reacción del sector inmobiliario de construcción, del promotor, está siendo extraordinaria. Me sorprende porque es una reacción que no esperábamos. A mi juicio, el sector inmobiliario tiene fundamentos como para salir de este bache, salir bien y probablemente de salir más rápido y más fuerte de lo que pensamos. Entre otras cosas, ¿saben por qué? Y lo digo temeroso, no es una afirmación categórica, porque en un escenario de política monetaria muy laxa, uno de los sectores que más se beneficia de esa política monetaria laxa es el sector inmobiliario. Otros sectores, sin embargo, de tipo manufacturero, de servicios, se benefician menos. Por lo tanto, mi idea es que el sector inmobiliario está padeciendo bajo esa economía pandémica que dije al principio, las consecuencias que es de prever, pero es un sector que yo creo que tendrá una reacción relativamente rápida, relativamente intensa. Déjenme quedar aquí para no decir más cosas que puede equivocarme. No soy tan negativo como es el pronóstico que veo a mi alrededor. Muy amable. Preguntan también, ¿qué pronóstico se atreve a hacer sobre la evolución de los precios de inmuebles en Cataluña? Si hay alguna... ¿Muebles? De los inmuebles, sí, inmobiliaria, o sea, siguen con preguntas de inmobiliaria, del sector inmobiliario, los precios en general en Cataluña y en España, de los precios de los inmuebles.
Eso es lo que yo les preguntaría a ustedes si me dejasen preguntarlo, porque quiero vender un inmueble que tenemos cercano a Barcelona y ayer mismo hablaba con mi hija de que le preguntase a 2 inmobiliarias a ver qué precio. Yo aquí no, este no es mi sector de especialidad, ni de especialidad profesional, ni de especialidad académica, y llegado a este punto me hace recordar un consejo que me daba mi abuelo, que me decía: cuando no seas capaz de decir nada nuevo, cállate, ¿no? Yo lo que les pueda decir acerca de la evolución de los precios, insisto, es lo que leo en la información que sobre precios inmobiliarios dan o las empresas del sector, o en su caso lo que está dando el Banco de España, pero ahí yo creo que eso ustedes lo saben mejor que yo. Discúlpenme la persona que me hace esa pregunta, pero me atengo a lo que me decía mi abuelo: cuando no sepas decir nada nuevo, cállate. Perfecto. Sobre el inmueble ya hablaremos después, no se preocupe. Exacto. No, me preguntan también, ¿no estamos solo en un paréntesis o realmente no volveremos a la situación económica anterior, así como las empresas cuando esta situación termine? O sea, porque él comenta que parece que los cambios de los que usted ha hablado sean ya definitivos, y en cambio él está preguntando si no volveremos nunca más ya a lo anterior, ¿no? Vamos a ver, no sé exactamente a dónde va la pregunta, pero déjeme reiterar primero lo que ya dije. Aquellas actividades, ya sean productivas o de consumo, de distribución, que estén muy cercanas, decía antes, a las viejas relaciones despreocupadas del pasado, esas actividades tardarán mucho en volver a ella, a la situación anterior. Estoy hablando de las actividades de comercio, de ocio, de restauración, de ocio masivo, o las hoteleras, las turísticas con los viajes. Esas actividades se va a tardar en recuperar el tono y la intensidad que tenían antes, a mi juicio. Pero déjenme decirle a continuación, la vida va a continuar. A los virus no se les derrota. Con los virus llegamos a un acuerdo para convivir con ellos, para adaptarnos a ellos. Miren, el virus del SIDA, yo lo viví en una etapa donde era consejero del ministro Ernest Lluch, como ministro de Sanidad. Nos tocó aquel momento fuerte del SIDA. El SIDA no ha desaparecido. El SIDA no se le ha encontrado de momento vacuna. Y sin embargo, nos hemos adaptado a él. ¿Cómo? Con el lema que ya se sacó en aquel momento, cuando nos dimos cuenta que a los virus no se les derrota, sino que tienes que adaptarte a convivir con ellos de forma segura. Se lanzó aquel lema, ¿se acuerdan? Sexo seguro. La vida ha de continuar, pero de forma segura. Hoy trasladaría un poco esa idea a lo mismo. Hoy tenemos que seguir yendo a los comercios, que seguir yendo a los restaurantes, que seguir yendo a los hoteles, pero los proveedores de esos servicios nos han de asegurar, además de una calidad y una experiencia nueva, por decirlo así, nos han de asegurar que nos sentiremos seguros con su producto. Es en este sentido en el que digo que hay cosas que no volverán, al menos durante un tiempo. Y vuelvo a reiterar lo que me decía esta empresaria esta mañana. No podemos pensar este nuevo mundo con los parámetros de ahora. No lo podemos pensar de esa forma. A mí me gustaría poder pensar que el mundo que viene es un mundo mejor, es un mundo más bonito, es un mundo más equitativo, más justo. Me gustaría, y de alguna manera, con las pocas armas que tengo yo, que es básicamente la pluma y la palabra, intento que sea así, pero no soy utópico. Lo que nos va a venir tendrá cosas bonitas nuevas, pero en otros casos lo que nos trae esta pandemia
es lo que, si me permiten una cita académica, es lo que dice Daniel Kahneman, un psicólogo que ha recibido el Premio Nobel de Economía por sus estudios, por sus investigaciones acerca de cómo tomamos nosotros los humanos decisiones económicas. Y en ese libro Kahneman dice lo siguiente, que frente a la idea de que grandes eventos nos hacen seres más morales, más éticos, él dice, cuidado, porque las personas tenemos un sesgo de confirmación, tenemos sesgos muy potentes en nuestro ADN, en nuestra cabeza, acerca de cómo ha de ser el mundo, de cómo han de ser las cosas. Y cuando ocurren eventos muy fuertes, en general no nos hacen cambiar esos sesgos, nos lo confirman. Y así vemos como personas que son autoritarias, en esta situación de ahora dicen, veis, la solución está en más autoridad, la solución está en más centralismo, la solución está en cerrar todas las fronteras. Es decir, que no espero que algo nos cambie para bien, pero no llego a pensar que la pandemia por sí sola nos vaya a llevar a un mundo mejor. Será posible si todos o la mayoría nos ponemos a trabajar por ese mundo mejor. Muchas gracias. Haré las dos últimas preguntas, ya estamos fuera de tiempo. Una es la evolución del sector del turismo, no de grandes empresas, sino en el sector de pequeños autónomos, pequeñas agencias de viajes, autocares, guías. ¿Cómo pueden remontar? Me están preguntando. Y también el sector turístico en Barcelona, ¿no? Que es una de las ciudades con más visitantes de España a nivel turístico. Y claro, ahora con la situación actual, el turismo está a cero. Sí. Primero entro de otra manera. España, como saben, es líder mundial en turismo organizado. En turismo organizado. Y mi pronóstico es que ese liderazgo a final de año o en el año que viene no lo habremos perdido, aunque hoy algunos países pueden estar posicionándose en un primer momento mejor que nosotros en la medida en que su situación sanitaria es mejor. Pero yo creo que en el ámbito del turismo, insisto, organizado, donde somos líderes, si lo sabemos hacer bien, no nos van a sacar ese liderado. Tendría que decir que entiendo por hacerlo bien, pero aquí hay una labor muy importante, no sé si se dice así en el sector, de co-marketing, es decir, de hacer un marketing conjunto, no solo ya las empresas, las patronales, las administraciones locales, autonómicas y estatales, sino también los grandes tour operadores o las grandes compañías de vueling, que son los que más se benefician de ese turismo organizado y que tienen, a mi juicio, tienen también interés en que se reabra el turismo masivo hacia España. Pero ahí hay una labor que hacer y no veo sensatamente que podamos volver en los próximos meses a la situación previa. Creo que hay que hacer pruebas de ensayo y hasta de error, tener el coraje para hacerlas y también el coraje para retirarse si vemos que fallan, como lo que se va a hacer ahora en Mallorca, en esa especie de puente entre dos espacios verdes en el sentido sanitarios de la palabra, ¿no? Entre Alemania y me parece bien que se haga. Con respecto a los pequeños, a los operadores más pequeños, miren, en Galicia, que saben que es una tierra donde las mareas son muy vivas, no es el Mediterráneo, que cuando llegas aquí no sabes si la marea está alta o si está baja, allí solo con acercarte ves perfectamente si está alta o baja. Bueno, pues allí decimos en las Rías Baixas que cuando la marea está baja se ve quién se estaba bañando desnudo. A ver, una recesión económica es como una marea que baja, que te descubre fragilidades que tienes en tu economía. Y una fragilidad es nuestro tamaño, ¿no? Yo mi idea en este momento es que hay que ayudar a todo el sistema de pequeñas y medianas empresas españolas como sea, pero déjenme aprovechar esta circunstancia para decir
que el esfuerzo desde cada uno de los ámbitos de empresa o de los sectores es aumentar de tamaño, porque vendrán a venir maldadas, no será un COVID, será otra cosa, y cuando vienen maldadas, el escaso tamaño te hace que no tengas capacidad financiera para poder aguantar más allá de unas semanas o unos meses, que no tengas capacidad, me ven, ¿no? Es decir, esto también es importante, es decir, debemos estar pidiendo ayuda, protección, como decía al principio, ¿no?, a los poderes públicos, pero también tenemos que pensar qué tenemos que hacer nosotros para que la siguiente... hubo una persona que veo desde mi casa, una de sus empresas, que ha muerto, que es Núñez y Navarro, y recuerdo con Núñez y Navarro, esto allá por el año 2006, no era 2008, 2006, que en un evento donde había una comida, me tocó en su mesa, a su lado. Yo no conocía a Núñez y Navarro, me tocó a su lado. Y recuerdo que le pregunté en el 2006, que yo ya andaba preocupado por el tema del endeudamiento hipotecario, le pregunté a Núñez, dice, oye, ¿y cómo ves esta situación? ¿Cómo lo ves? Y recuerdo que Núñez me dijo, debe ser, insisto, verano del 2006, porque creo que era en el Polo, en el Polo de Barcelona. Y me dijo, va a venir muy dura, pero a mí esta ya no me cogerá. Me dijo, estuve para fallecer en la anterior crisis, esta ya no me cogerá. Dice, ya he aprendido. Yo creo, de verdad, sé que es fácil decirlo a la persona que me lo pregunta, pero quiero decirlo a pesar de todo, que cada uno de nosotros, en el ámbito de su sector, de su empresa, de sus posibilidades, tenemos que estar también pensando cómo la siguiente nos va a coger más fuertes. Muy amable. Y ya la última nos pregunta, ¿cuál sería el New Deal que el profesor Costas sugiere para el gobierno español para salir de esta crisis? Tampoco lo he explicado, pero sí puedo. Bueno, está muy bien. No he pactado esta pregunta, pero me viene bien, porque New Deal es contrato social, un nuevo contrato social, y mi último libro tiene como subtítulo un nuevo contrato social para que España funcione. Yo creo que tenemos que renovar aquel contrato social que nos permitió a todos los países occidentales, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, que nos permitió crear progreso económico, que ese progreso económico hubiese venido asociado a progreso social y que ese progreso social hubiese venido asociado con la expansión de la democracia. Es un triángulo mágico, es una santísima trinidad. No puede fallar ningún lado. Tiene que haber progreso económico, pero tiene que venir acompañado de progreso social, y eso lleva a progreso democrático. Como te falle la pieza del progreso social, esa santísima trinidad se te resquebraja. Es lo que nos está ocurriendo. La economía ha crecido en los últimos 20 y 30 años, ha crecido de una manera extraordinaria, y la nuestra también. Pero sin embargo, la promesa del progreso social, de las oportunidades para todos, se ha roto. Y hay mucha gente hoy que comienza a ver, mientras el debate en el siglo XX a principios era capitalismo frente a comunismo, ese debate hoy no existe, pero hay un debate subliminal que es modelo social europeo versus modelo social asiático. El modelo social europeo crea crecimiento, no trae ya progreso social y daña la democracia. El progreso social asiático no tiene economía de mercado, más bien tiene capitalismo de Estado. No tiene democracia, pero tiene sin embargo progreso social. Muchas personas en Occidente que ven que no tienen oportunidades pueden pensar que un modelo más autoritario que el nuestro puede tener mucho sentido. Por eso mi contrato social hoy es, en el ámbito de la nación, es que hay que incluir piezas que no tiene nuestro sistema de protección social. Una de ellas es el ingreso mínimo vital permanente. Lo he defendido
y mi último artículo, creo que era en el periódico, decía: ahora somos un país más decente. Creo que con esa pieza se fortalece el contrato social. Hay que hacer otras cosas, pero en el ámbito de la empresa, y acabo así, en el ámbito de la empresa, especialmente las grandes y las corporaciones, tienen que ser conscientes de que han de devolver el favor que la sociedad y los gobiernos les están prestando en este momento a las empresas. Hay que devolver el favor en forma de un nuevo contrato social en la empresa que vea, entre otras cosas, a los trabajadores no como recursos humanos, no como recursos humanos, como recursos de capital, no, sino que los vea también con la perspectiva de que son accionistas de otra forma y de que hay que tratarlo también como tratas a los accionistas, y que probablemente ese contrato social en la empresa implicará ciertas formas de democratización de la vida empresarial que hoy nos pueden asustar, pero que deberíamos atrevernos a pensar lo impensable, también en este terreno. Muchísimas gracias, señor Antón Costas. Un placer haberlo tenido presente hoy, muy amable. Yo cierro el webinar. No sé si queréis decir unas palabras, Ramón Balcells. Bien, yo quisiera agradecer al señor Costas todas sus exposiciones, que siempre son clarísimas y que te dejan con una sensación de que todo va a ir mejor, una sensación positiva. Aunque a mí me gustaría, quizás en otro momento, poder discutir con él cómo se las va a arreglar el Estado para un control del gasto que sea, y perdona la expresión, sin corrupción. Cómo se las va a arreglar el Estado para distribuir a los que realmente necesitan este dinero. Y no me estoy refiriendo tan solo a las empresas y a los trabajadores. También me gustaría hablar, quizás otro día, referente a que las empresas evidentemente tienen que ser más democráticas, tienen que pensar más en los trabajadores, pero quizás la cosa viene por otro lado, en el sentido de la formación de esos trabajadores. ¿Cómo tiene que ser la formación profesional? ¿Cómo tiene que ser la formación de estos trabajadores para que el día de mañana sean más responsables, que lo son, pero que sean más responsables para poder tener a mano y poder digerir esta democracia? En fin, no me quiero alargar tampoco. Ramón, son cuestiones molt assenyades. Deberíamos discutir sobre ellas, es fundamental, e incluir a las que has dicho el comportamiento que estamos teniendo con las escuelas y universidades. Porque eso de que los jóvenes puedan ir a una discoteca, pero no puedan venir a mis clases, es algo que nos lo tenemos que plantear. Es gravísimo, de acuerdo. Muy amable. Muchas gracias a más de 100 participantes que en cierto momento hemos tenido y evidentemente nos volveremos a encontrar. Señor Costas, ha sido un placer conocerle. Por mi parte, el placer ha sido por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Adiós.